Bueno, vamos a empezar entonces nuestro evangelio de hoy con los anuncios. Como ustedes saben, nuestra Casa Espírita Bezerra de Menezes es una institución sin fines de lucro. Todos los trabajadores de esta casa, muchos de ustedes que están sentaditos ahí, son voluntarios y nuestro objetivo, el objetivo de la casa es promover la asistencia espiritual y social a la comunidad y promover también la práctica de la caridad espiritual y material. Entonces empezamos con la lectura, como siempre, del libro Pan Nuestro, psicografiado por Francisco Cândido Xavier, por el Espíritu Emmanuel. Hoy estudiaremos el capítulo 95, Este es el mensaje. Y empieza con un versículo del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 11. Porque este es el mensaje que oíste desde el principio, que nos amemos unos a los otros. Y Emmanuel comenta, en todo el mundo sentimos la enorme inquietud por nuevos mensajes del cielo. Fuerzas dinámicas del pensamiento insisten en recibir modernas expresiones de viejas verdades, ensayándose creaciones mentales diferentes. Pero notamos que el arte procura nuevas experimentaciones y se puebla de imágenes negativas, que la política inventa ideologías y procesos inéditos de gobernar y dilata el curso de la guerra destructora, que la ciencia busca diferir vuelos más altos e instituye teorías disolventes de la concordia y del bienestar. Grandes facciones religiosas efectuarán trabajo heroico en la demostración de la eternidad de la vida, suplicando señales espectaculares del reino invisible al hombre común. Convengamos que habrá siempre beneficio en las aspiraciones elevadas del espíritu humano, cuando procura sinceramente las vibraciones de naturaleza divina. Sin embargo, necesitamos reconocer que si hay innumerables mensajes sustanciosos, edificantes e iluminados en la tierra, el mayor y más precioso de todos, desde el principio de la organización planetaria, es aquel de la solidaridad fraternal. En él amémonos unos a los otros. Esta es la recomendación primordial. Sintiéndola, cada discípulo puede examinar en los círculos de la lucha diaria el índice de comprensión que ya posee acerca de los designios divinos. Es en el círculo de la lucha diaria que debemos testar, que podemos testar a nosotros mismos, ¿no? En la casa espírita es más o menos fácil. Las vibraciones que están aquí ya nos dan ese sentimiento de paz. Por eso la gente comenta, es tan bueno estar en la casa espírita y cuando me voy quiero llevar las mismas vibraciones, pero ni siempre pasa lo mismo, ¿no? Y es ahí que el test empieza, ¿no? Aunque ese o aquel hermano aún no lo haya entendido, inicia la ejecución del paternal consejo en ti mismo, en nosotros mismos, ¿eh? Ama siempre, haz todo bien. Comienza estimando a los que no te comprenden, convencido de que esos más deprisa te harán mejor. Ya hemos oído acerca de eso aquí en el Evangelio, ¿no? Que aquellos que nos son más difíciles, ¿no? Nos parecen personas más difíciles, son aquellas con quien nosotros aprendemos más. Entonces, para nuestra reflexión durante la semana, cuando estemos ahí afuera en el mundo, en contacto con nuestros hermanos, en la lectura de hoy, Emmanuel nos recuerda de la recomendación primordial que es para que nos amemos unos a los otros. ¿Será que me pierdo en modernas expresiones de viejas verdades y diferentes creaciones mentales que pueden alterar mi bienestar y armonía? ¿O me acuerdo que lo único que debo de hacer es amar a los demás, extendiendo amor aún a los que no me comprenden, buscando hacer el bien a todos siempre?
Muy bien, entonces, con esto en mente, con la lectura de hoy en mente, hacemos nuestra oración juntos, preparando a nosotros mismos para abrir nuestros corazones y mentes, agradeciendo a Dios, nuestro Padre Mayor, inteligencia suprema, causa primaria de todas las cosas que existen en el universo. Humildemente agradecemos por la oportunidad de estarmos aquí esta mañana para orarmos juntos, para estudiarmos las enseñanzas de Jesús. Te agradecemos, Señor, por la vida, por la lluvia que está cayendo ahí afuera, por las bendiciones que tenemos en todos los momentos de nuestras vidas y hasta por las cosas más difíciles, por los momentos más complicados que tenemos con nuestros hermanos en nuestro diario vivir. Agradecemos por las oportunidades, porque sabemos, por informaciones de los buenos espíritus, que son oportunidades para que nosotros mismos aprendamos a practicar el bien, aprendamos a vencer el egoísmo y el orgullo que existen en nosotros. Ilumina-nos en este momento de aprendizaje, de oración. Ilumina a nuestro hermano que nos va a hablar del Evangelio de Jesús hoy. Y permita, Señor, que podamos llevar de acá estas buenas vibraciones y compartirlas con todos aquellos con quien entraremos en contacto esta semana. Fortalece-nos siempre en la fe para que sigamos buscando tu luz, tu sabiduría y transformando nuestros vicios en virtudes. Fortalece-nos en la fe, ilumina-nos hoy y siempre, que así sea. Bueno, no necesitamos hablar mucho de nuestro hermano Luis, todos aquí lo conocen, es un trabajador activo de nuestra casa, no se puede hablar en Food Pantry, no se puede hablar en Feira de Salud sin pensar en Luis. Así que Luis, te invitamos entonces para la tribuna. Gracias, Rosy. No estoy seguro que esta agua era mía o es de Abraham. ¿Esta es la tuya, Abraham? Mía. Ok. No quería hacer un beso indirecto con Abraham, con el vaso. Buenos días a todos, bienvenidos. Siempre agradable estar aquí entre hermanos. Y qué mejor razón que estar reunidos para escuchar el Evangelio, para leerlo, para compartirlo. Y sería interesante que habláramos un poco sobre el libro del Evangelio según el espiritismo, que algunas personas lo llaman la Biblia de los espíritas, pero realmente no es así. La Biblia es una sola, la Biblia aquella que compone el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. El Evangelio según el espiritismo es un trabajo traído por los espíritus superiores a través de Kardec, donde resume en este ejemplar las enseñanzas morales que Jesús nos trajo. Todo aquello que trae tanta división, todos aquellos hechos históricos, todas aquellas situaciones que sabemos entre diferentes iglesias, nos peleamos a ver quién tiene la razón, quién entiende mejor aquellas enseñanzas. Y no solamente enseñanzas de Jesús, sino nos vamos al Viejo Testamento, que es interesante pensar que llamándonos cristianos, muchas veces estas iglesias cristianas lo menos que hacen es estudiar a Jesús, van a aquellas partes antiguas del Viejo Testamento. Y el libro según el espiritismo, el Evangelio según el espiritismo, es un ensayo. Primero se llamó Imitación del Evangelio, en una primera edición que tenía apenas 500 páginas. Y luego se amplía y a petición de varias personas le piden a Kardec que cambie ese nombre de imitación y lo llame el Evangelio según el espiritismo. Y esta es la versión que conocemos hoy nosotros, que fue publicada en 1863. Y como todas las enseñanzas de carácter divino, todavía son válidas. Todavía hoy, si las utilizamos en nuestra vida, tiene un efecto positivo. Y yo creo que por eso es que cada semana estamos aquí
y siempre hay quien ofrece, pero ¿por qué no hablan otra cosa? ¿Por qué no traen? Hay tantos temas en el espiritismo que se pudiera hablar. Sin embargo, es cierto, pero sin embargo sabemos que el Evangelio es la llave que nos va a abrir las puertas de todos los demás conocimientos. De nada nos sirve pensar o creer o entender la vida en otros planetas si vamos a ir allá a hacer la guerra, si vamos a ir a desamar, como estamos haciendo muchas veces aquí en nuestro planeta. Entonces la importancia del Evangelio es que podamos nosotros utilizarlo como herramienta diaria en nuestro comportamiento y sin perdernos en aquellos que pudiéramos decir accesorios de la historia de si Jesús estaba en la India y ahí aprendió todo lo que sabe, que si estuvo en tal parte, que si sí o si no. Eso realmente no viene al caso. Lo que viene a nuestro caso, muchas veces usamos esas informaciones para desviar la atención y pensar que no nos corresponde a nosotros creer en esas enseñanzas. Pero entonces, como espíritas, que veo aquí todos caritas conocidas en las que han estado en los estudios y han estado en la casa por mucho tiempo, ya superamos esa etapa de si sí o si no. Pensamos que sí, el Evangelio es válido, la enseñanza de Jesús es la clave para nosotros adelantar en nuestra vida. Y volviendo a la preparación del libro, Kardec hizo, como pedagogo que era y como experimentado educador, supo organizar el libro de una manera que tenga coherencia un capítulo tras otro. Y para hoy nos corresponde hablar del capítulo 1. Salud. Que nos dice que ya dimos la vuelta al libro. Buscando en la computadora encuentro que tenía este capítulo de enero. En enero de este año presentamos este mismo tema. Y ya estamos en septiembre, dimos la vuelta al libro. A forma de juego preguntamos, quien ya lo sabe puede salir, puede irse a preparar su comida. Aunque lo hemos preguntado varias veces, nadie se va, nadie se levanta, o sea que estamos aquí porque sentimos que hay algo que no sabemos todavía, que hay algo que a lo mejor... Y eso es lo que vamos a intentar en esta mañana, tratar de visitar este capítulo con una nueva visión. Mi esposa vio el PowerPoint dijo, ya lo tiene, llévalo. Digo, no, este es de enero. Si yo no he cambiado mi perspectiva de este capítulo en estos 8 meses, entonces tengo que retirarme, tengo que volver a sentarme a estudiar, como debemos hacer siempre, estudiando, claro. Pero el capítulo 1 nos dice, mi reino, capítulo 2 no, el 1. Mi reino no es de este mundo, es el capítulo 2. Ok. Las matas están contentas allá afuera con la lluvia y nosotros contentos aquí adentro que hay un techito. El capítulo 1 nos dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. Ya con ese título nos deja mucho que pensar. Porque Jesús nos dice que Él no ha venido a abrogar la ley. Por su enseñanza de carácter divina y como parte del sistema de creación del universo, sabemos que nosotros lo llamamos naturaleza. Cuando una matica crece, hay quien dice, yo veo Dios en cada parte de la creación. Hay quien dice, no, yo veo ciencia, yo veo biología, yo veo botánica. Pero a fin de cuentas todos estamos viendo lo mismo, ¿no? Estamos viendo el milagro de una semillita germinar, el milagro de un bebé crecer en el vientre de la madre y nacer luego. Y hay quien entonces le pone nombres de acuerdo a su interés. Pero en este punto nos dice que toda esa creación, sea la matica, la semillita o el bebé, está interconectado en un proceso natural. En un proceso que nadie se embaraza hoy y mañana da luz, a menos que no esté casado y quiera inventar que el matrimonio es mañana y mira, ya dio a luz, qué rápido fue todo. Ya venía embarazada de antes, pero bueno,
Normalmente todos los bebés esperan 9 meses, esperan 8 meses, 7 meses, los más apurados. Siempre hay un proceso natural, la semillita, a los niños les enseñan, ponga la semillita en el algodón y le ponen agüita y cada semana a ver cómo crece. Y eso es algo que pensemos que mi abuelito y los abuelitos de ustedes y los tatarabuelitos vieron lo mismo. La semillita ha crecido siempre de la misma forma, porque son procesos naturales, son procesos que no son mutables, no son cambiantes, porque son perfectos. Entonces la ley que Jesús se refiere es esa ley que ha venido gobernando al mundo, venía gobernando a la humanidad en esa época, que podemos encontrarla en sus comienzos con Moisés, a través de los 10 mandamientos y las otras leyes mosaicas que cualquier persona hoy pudiera darse cuenta cuando lee los escritos que se atribuyen a Moisés, cómo eran leyes que eran específicas para la época, eran específicas para la sociedad de la época y del momento. Entonces claramente se puede hacer la diferencia entre lo que eran las leyes divinas, que correspondían sobre todo al aspecto moral de las personas, y lo que eran aquellas reglas de convivencia. Y muchos de esos conflictos sobre la convivencia que trató de regular Moisés es lo que hoy nos trae tantos conflictos. Y nos dice que imaginen que si un agricultor cosecha 2 siembras diferentes en la misma tierra, tiene que ser apedreado. Nosotros no haríamos eso. Nosotros pasamos un día y vemos un lugar con maíz y otro día pasamos y tiene arroz. ¿Quién es el dueño? Hay que matarlo, porque Moisés dijo. En su momento tendría su explicación, tendría su necesidad de ser. Pero entonces hoy esas partes las desechamos. Y nos vamos con lo otro, básicamente en los 10 mandamientos. ¿Quién me puede decir los 10 mandamientos? Fuera de orden puede ser. A ver, ¿quién empieza? No matarás. No. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué más? Y al prójimo como a sí mismo. No matar. No olvidar. Pero yo no escucho. Eso. No robarle a nadie. El nombre de Dios en vano. Sí. Ya está, la mujer de prueba ya está salvada, ya aquí lo dije. Ya está. No matar, ya está. No robar. Ya. Mantener el día sábado sagrado. También. Tengo aquí las cosas. No, parece. ¿Ah? Faltan 3. ¿Cuál? Ajá, estaban olvidando a los papás y a las mamás. ¿Qué más? Faltan 2. Eso ya. Bueno, para que pongamos orden en este asunto, y ya sabemos la tarea que tenemos, ¿no? Cuando lleguemos a la casa. Memorizar. La versión corta del primer mandamiento es honrarás a Dios sobre todas las cosas. El 2 es no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Que te acuerdes del día de reposo, que Leo se acordó. Honrar a tu padre y tu madre. No matar, no cometer adulterio, no hurtar, no hablar mal del prójimo. ¿Por qué se olvidó eso? ¡Qué casualidad! No codiciar la mujer del prójimo. Y no envidiar, no desear nada de tu prójimo, ni su casa, ni su carro, ni su buey, ni su asno. Eso es fácil, no querer el asno del vecino. Y entonces decimos cuál es el más importante de los mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Los primeros 2. Y cuando aprendemos los mandamientos, ¿qué es la primera intención que tenemos?
vamos a practicar el primero, que es el más importante, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ustedes hacen eso? ¿Ya han probado empezar de atrás hacia adelante? El más importante es el uno, sí, amar a Dios y al prójimo. Pero se han dado cuenta que si empezamos de atrás hacia adelante, no envidiando, no codiciando, no mintiendo, no robando, por forma natural vamos a llegar a amar a Dios y al prójimo. Porque cuando nos dicen ama a Dios, ahí estamos como trabados, ¿no? Nos quedamos como que, ¿cómo es que funciona eso? Pero entonces decimos, vamos a hacer una pausa aquí, a ver cuál otro. No codiciar que esta muchacha es tan bonita, yo tengo que, ¿sabes? No robar, bueno, pues que yo necesito. Entonces empezamos a justificarnos por qué no estamos cumpliendo cada uno de esos mandamientos. Sin embargo, esa es nuestra tarea de vida. Ni siquiera tarea de vida de esta existencia, sino de todas. Nosotros como espíritu tenemos que llegar a dominar estas 10 cositas, controlarnos y vivir bajo estas 10 reglas. Y ha sido así siempre y será siempre. Y tenemos la confianza de poder educar a nuestros hijos. Solamente eso. Usted no fue a college, usted no tiene un PhD, usted no está inteligente, pero enseña a sus hijos los 10 mandamientos. Ya con eso es una base para que el mundo sea diferente. Si nosotros no estamos seguros qué religión creer, si no estamos seguros si estas cosas que nos dice el pastor es verdad, si esta cosa que dice el espiritista es verdad, siga discutiendo en su mente, pero mientras tanto, busquemos esos 10 mandamientos y busquemos la aplicación de él. Porque ellos son una receta y son parte de lo que es nuestro camino evolutivo, natural. Aquí no hay apuro, pero tampoco hay necesidad de quedarnos atrasados. Y no hay forma de quedarnos atrasados porque la ley de progreso nos va a empujar. ¿Cuántas personas se negaban a tener, antes era el BlackBerry, y tú veías a estas personas con esas computadoras miniaturas, escribiendo y haciendo 1000 cosas, y cuánta gente nos decía, ¿quién necesita eso? Ya hoy tú vas a Home Depot y ves una mata y quieres saber si es de sol o de sombra o cuánto crece para ver si la compras o no, y tienes un código de punticos como un barcode, que tú tienes que sacar tu iPhone y leerlo. Entonces te dices de sombra, temperaturas tal, póngale agua cada semana. Entonces, ¿qué pasa con el que no quiere entrar en la línea del Progreso. se le muere la mata o compra más la mata o se va como le pasó al amigo mío que se fue sin saber, no compró nada porque dijo, imagínate, primero tengo que comprar un teléfono para venir a comprar la mata de $6.50. Entonces, inevitablemente, todos entramos por el progreso. Podemos decir eso es trivial, eso es algo que yo conozco gente que no tiene, es verdad. Pero eventualmente se hace necesario entrar en ese progreso. Y así como vamos progresando a nivel material, también vamos progresando a nivel moral. Los países. Antes nadie hacía elecciones. Ahora llaman que democracia es elecciones. Todo el mundo hace elecciones, se las roban, son lo que sea. Pero dicen son elecciones. Hubo elecciones. No hemos llegado al punto de perfección. No llegaremos tal vez nunca porque somos seres creados por un ser perfecto, pero nuestra perfección será siempre relativa. Pero llegaremos un día en que los países y las personas elijan más libremente sus gobernantes y con mejor criterio. Eso a nivel social, político. Entonces, esa secuencia, Jesús no vino a romperla. Jesús no viene a nuestras vidas a romper ninguna, ni a castigarnos, decirnos, mira, tú eres un pecador, antes tú eras esto y esto.
Jesús viene a decirte, sé diferente. Cuando Zaqueo le dice, Señor, yo estoy muy avergonzado porque yo robo a mi gente. Yo le cobro el doble de los taxes. Uno lo mando a Roma y el otro me lo quedo yo. Mira mi casa. Los apóstoles no querían entrar a esa casa del ladrón, esa casa del robo. ¿Y qué le dijo Jesús a Zaqueo? Devuelve lo que no es tuyo y no lo hagas más. ¿Cuántos de nosotros te cargamos culpas porque sentimos que como somos imperdonables? Es tan malo lo que hicimos. ¿Y cuál es la receta que nos da Jesús? Repáralo y no lo hagas más. Una señora decía el food pantry el viernes, llegó temprano y me empezó a hacer un cuento que yo le creo, que tenía que irse, que tenía un funeral. Y yo le pregunté quién se le murió. Y ahí hubo una pausa como de 1 minuto, pensando quién iba a matar, yo me imagino. Y la que perdió fue la prima, dijo mi prima. Y yo, qué pena. Bueno, entonces usted quiere agarrar su comida ahora. Sí, porque es que no había empezado el food pantry. Le digo, bueno, está bien. Vaya y vaya haciendo su cajita. Entonces ella fue allá, empezó ahí, estaba otro voluntario la estaba ayudando. En eso yo entro y ella me dice, ay, tú no sabes qué pena tengo de estar haciendo esto. Y no va a venir a ayudarte, porque ella a veces viene y ayuda y después se lleva su cajita. Pero ese día no podía quedarse a ayudar. Entonces me dice, no sabes qué pena me da venir y no ayudarte. Yo, está bien, no lo hagas más. No te sientas mal, pero no lo hagas más. Y ella se quedó así como ¿ah? Así es. ¿Te sientes mal haciendo eso? No lo hagas. Ay, me dio pena no te dé pena, pero no me lo hagas más. Me gritaste, sí, está bien, te dio pena, te sentiste mal, sí, pero no me lo hagas más. Y ya. Entonces, esa filosofía viene como, se siente bien, ¿verdad? Nos reímos de la pobre señora, que no sabemos quién es, pero nos sentimos bien de sentir que hay solución para las cosas, que no hay ningún crimen eterno, no hay ninguna falta eterna. Estamos siempre en un proceso de aprendizaje y de avance. Entonces venimos a que Jesús llega a un punto en la historia de la humanidad donde era necesario que ya nos despertáramos a una nueva fase. Una fase que básicamente se resume en la palabra amor. Porque como decía Abraham esta mañana en su charla, que es del mismo capítulo, y hablaba de lo que dijo Gandhi, que él decía, según la ley mosaica, del ojo por ojo, un día todos estaremos ciegos, porque nos vamos a estar sacando los ojos uno a los otros. Entonces esa eterna venganza no nos crea sino un ciclo de sufrimiento y de dolor. Entonces alguien tiene que poner un freno. Puede que estemos involucrados en una relación de dolor. ¿Y cuál es nuestra tarea? ¿Continuar ese ciclo o romperlo? Y entonces ahí es que Jesús nos habla de poner la otra mejilla, amar a tu enemigo. ¿Se imaginan eso? Amar a tu enemigo. A Maduro, el presidente de Venezuela. A Maduro y a Fidel los tenemos que amar. Tristemente, sí. Tristemente, sí. Porque estaríamos luchando contra nuestro juicio del no se merecen. Pero no hay otra parte que nos dice no juzgarás. Hay otra parte que nos dice como juzgues serás juzgado. Con la regla que midas serás medido. Entonces a lo mejor nos gustaría que nos perdonaran nuestras faltas. Nos gustaría que fueran condescendientes con nuestros errores. Entonces tenemos nosotros que darlo. Para que eso entonces también sea dado a nosotros. Entonces Jesús trae ese mensaje de amor que dice, pero no quiere decir que lo anterior sea suspendido. No, hay que seguir el proceso. Y si usted no está listo para amar, entonces esté listo para la primera información, que son los 10 mandamientos. No podemos hacer saltos
No podemos llegar a amar al prójimo si seguimos robando, matando. No tiene lógica, ¿verdad? Entonces, ese proceso que nos trae Jesús no es un solamente resumido en esos 3 años de su peregrinar por el mundo, sino que viene, con permiso, viene a ser auxiliado por el Espíritu de la verdad, por el Espíritu de verdad que ofrece Jesús cuando se va y le dice a los apóstoles que Él mandará, su Padre mandará el Espíritu de verdad que explicará y aclarará aquello que Él no ha podido explicar. Entonces nosotros, entendiendo la doctrina espírita y entendiendo esa secuencia natural que lleva el conocimiento de la humanidad, entendemos que el espiritismo puede bien ser ese consolador prometido, ese espíritu de verdad que vendría a decirnos las cosas de una forma más entendible, más contemporánea con nuestro pensamiento. Y entonces es que la doctrina espírita, como doctrina, comienza a divulgarse. Pero entonces siempre viene la pregunta, ¿pero qué pasa con los que no son espíritas? ¿Qué pasa con los que no vienen a la casa espírita? No conocen Kardec, están perdidos, como nos dicen en otras religiones, en otras tradiciones. Claro que no. Porque interesantemente, nosotros visitamos en otras tradiciones, otras religiones, y encontramos elementos espíritas, elementos que el espiritismo explica. Tal vez ellos no lo tienen de una forma tan clara, digamos, como el espiritismo lo explica, pero sabemos que los judíos creen en la reencarnación o en la vida, el despertar en la vida después de la muerte física, que lo llamaban de alguna forma resurrección, y eso es antiguo. Cuando vamos a un templo budista y escuchamos las clases del budismo, pensamos que están leyendo Kardec, porque están los elementos del espiritismo, lo que nosotros llamamos espiritismo, están esos elementos en todas las religiones. Y cómo nosotros seguimos atando cabos y tratando de encontrar lógica en todo esto. Cuando Kardec pregunta a los espíritus, ¿será el espiritismo la religión del futuro? Y la respuesta es, ¿cuál? No. Leo, tú estás aquí hace tanto. Vamos a dejar a las personas invitadas. Leo tiene razón, no. El espiritismo no es la religión del futuro, es el futuro de todas las religiones. Quiere decir que usted se va a llamar bautista, luterano, pero va a creer en la reencarnación, va a entender que sí, que hay una vida después, que vamos a regresar, y va a creer en que eso que llaman ahora el Espíritu Santo no son sino espíritus más evolucionados o menos, depende de quién sea, que está comunicándose con nosotros, sin ningún misterio, sin ninguna, como decía Abraham, en Brasil están pasando novelas en Globo donde salen los espíritus y hablan con la gente y nadie sale en las calles a quemar carros diciendo eso es mentira, porque ha habido un proceso de normalización de la información. Es normal. No es verdad que todos los brasileños son espíritas. Yo he leído en internet cómo atacan duro. 3%. 3%, súmale un poquito los que no los que dicen que no, pero sí. Porque yo he escuchado eso, que va a la iglesia y después va y se va a tomar el pase y lee chico ahí en la cama. Entonces, pero digamos que eso no es lo importante. Nosotros no queremos, y ya los espíritus lo dijeron a Kardec, no es que la gente se convierta espírita, no es que esto se haga un salón de miles de personas, pero esos allá afuera que creen no ser espíritas, están creyendo en las verdades que el espiritismo viene a explicar. Entonces, cuando tú encuentras a una de estas personas y hablas con ellos, empiezan a hacer así.
Es verdad, yo siempre he pensado que una vida no es suficiente, es verdad, tiene lógica. Y empiezan y hacen unas preguntas y ya ese es un futuro lector espírita. Si es que no viene a ser un espírita convencido y practicante como nosotros. Pero entonces, ¿cómo vemos que sin ningún tipo de violencia, esos libros antiguos que hablaban de que había que llevar a la hoguera al que no creyera, entonces, nada de eso encontramos nosotros en nuestros libros espíritas, porque eso no es acorde a nuestro punto en la humanidad, nuestra fase de entendimiento. Nosotros no tenemos que forzar nada en nadie, simplemente presentar los hechos. Y las personas, por sus propias circunstancias de la vida, se van a dar cuenta que tiene razón, que hay algo de cierto, o que hay mucho de cierto, y que hay mucho de útil, sobre todo. Entonces, el espiritismo se presenta con 3 aspectos, que es ciencia, religión y... Ciencia, religión, aquí quise hacer el chiste y no me salió. Yo quise decir ciencia, filosofía, entonces hay otro que dice moral, porque el espiritismo no es religioso. Está bien, no es religioso, está bien, pero vas a orar y vas a pensar que Jesús es un ser superior, pero está bien, no es religión. Son cosas gramáticas, son tal vez traumas íntimos que cada quien trae y dice, yo detesto la religión, por eso yo estoy espírita, porque creemos en la moral. Ok, está bien, no hay problema. Otro dice, no, sí, como me dijo ahí de un día, si usted me dice que esto no es religión, me voy para mi iglesia, me dijiste un día aquí. Entonces, porque hay personas que necesitan su religión, porque esa palabra para ellos representa mucho. Ahora, Kardec decía, el espiritismo no es religión en el sentido común que se usa la palabra. Religión es aquella que tiene una estructura, que tiene esto, tiene lo otro. Alguien me decía el otro día que trajo un regalito para el centro y quería que lo pusiéramos ahí. Yo le digo, mire, vamos a ponerlo, tal vez se ponga, pero aquí las señoras son las que decoran. Si a ellas les gusta. Bueno, ¿y el pastor? No, señora, aquí no hay pastor. ¿Ah? Ese hombre quedó... ¿Cómo esto funciona sin pastor? ¿Cómo que no pastor? Porque es esa idea de que las iglesias tienen religión, tienen pastor. Entonces empezamos por decir, esto no es iglesia, esto no es una misa, esto es un estudio que estamos haciendo. Que la oración tiene un capítulo entero y la oración tiene una importancia en nuestras vidas. Que tú lo llamas meditación, que tú lo llamas encuentro íntimo, que tú lo llamas inner peace. Ok, pero estás orando, estás conectándote. Entonces nosotros a veces nos perdemos en esa semántica y somos alérgicos a veces a ciertas palabras. No, yo no soy religioso, yo soy filósofo. Y el espiritismo te da todo eso, te da ciencia. Tenemos un póster allá afuera que explica el agua fluidificada. Tiene toda la parte. Yo entiendo todos los dibujitos hasta que llegan a una cosa que son las moléculas del agua. Yo salí muy mal en química siempre. Yo esa esquinita ahí yo casi no la leo, pues no la entiendo. Pero hay gente que va directo ahí y dice, la molécula esta con esta, mira, se modifica cuando hay el proceso del pase, que el agua absorbe esa energía. Entonces vemos que interesante cómo el espiritismo tiene para todos los gustos, para todas las áreas de interés. ¿Y cuál es el punto que vincula esa ciencia y esa religión? La filosofía. El mundo yo creo que lo que más ha tenido, aparte de guerreros, es filósofos. Y dice el de Sócrates que si él hubiese sido cocinero, hubiese sido mejor filósofo. Porque cuando tú filosofeas, pero también haces algo, tu mente funciona mejor. Entonces, la filosofía espírita no es esta filosofía de sentarnos aquí a hablar en abstracto, de tal. Es una filosofía de vida. Permiso. Es una filosofía que tiene una aplicabilidad en nuestra vida. Es una filosofía que no se pierde
en las nubes, de la poesía. Es una filosofía concreta, lo que podemos llamar en inglés un lifestyle. Mi filosofía es hacer el bien. No siempre puedo, es difícil, pero si yo estoy siguiendo mi doctrina espírita, ella me dice que el espírita se reconoce por el esfuerzo que hace en ser mejor. El espírita no se reconoce por venir a la casa espírita. El espírita no tiene un medallón, un sticker en el carro, algo que nos indique que somos espíritas. Cuando a mí me hacen algo en la carretera, que me atacan, generalmente soy atacado. Yo no ataco. Me da risa cuando veo al final, Jesús. O el famoso pececito este que es una clave para ser cristiano. Digo, imagínate que no fuera cristiano. Me da un tiro. Me atropella, me saca de la carretera. Pero entonces, ¿qué pasa? El espiritismo nos enseña que ese era yo antes. No juzgues muy, no te pongas muy, que serás tú. No hace mucho. Pero ahora he comprendido que al final yo soy el que más sufro, porque ese tipo se va, pero yo me quedo con la rabia y aquello, y ya no quiero hacer nada, y cualquier cosa me molesta porque me dañó el día. Y voy yo a darle tanta autoridad a otro en mi vida para dañarme mi existencia, mi día. Ya no, ya me voy a la casa, ya no quiero hacer nada. No, ese pobre, que vaya él con su indiferencia, porque muchas veces no es gente mala que nos ataca, nos hace cosas en la carretera. Muchas veces que son indiferentes, no se dan cuenta que estábamos ahí. Cuando la gente sube al elevador, no saludan. El pobre tiene cáncer, tiene 3 problemas, tiene los taxes, le salieron mal, tiene 1000 problemas. El menor de sus problemas es saludarme a mí. Pero toma tiempo, toma entrenamiento nosotros, poder ponernos en esa faja de pensamiento, de que no es que el mundo es una competencia como pensamos, que todos contra todos. A ver, fulano me habló, ¿por qué me hablaría? Debe ser que me va a pedir algo. Y el otro me está diciendo tal, ¿qué será lo que está tramando? No es justo para nosotros mismos vivir en esa angustia, a la defensiva. Cuando la invitación es amarnos. ¿Que cómo llegamos a amarnos? Bueno, comprendiéndonos, tolerándonos. Y uno de esos días amanecemos amando a la gente. Pero primero hay que ir dando pasitos naturales, acompañados de esa filosofía espírita, de esa ciencia espírita para aquellos que nos dicen, pruébame. No, yo no te puedo probar, yo no soy científico y tú tampoco. Si yo te pudiera probar, tú no entendieras todavía. Así que la ciencia está reservada para un grupo. Y vemos cómo, por ejemplo, las asociaciones médico-espíritas, que también lo mencionó Abraham esta mañana, han avanzado muchísimo en traer la información espírita a, por ejemplo, la causa de las enfermedades. Como a nivel neurológico, nuestro cuerpo recibe órdenes y entonces desarrolla uno u otro camino. Difícil es para decirle a alguien con cáncer, tus neuronas te lo hicieron. La gente va a decir, ¿cómo? Entonces, esa es una información científica, en un idioma científico, para los científicos. Al enfermo de cáncer nosotros le decimos, hermano, bueno, así son las pruebas de la vida. Le damos el mensaje filosófico, el mensaje de amor, el mensaje de compasión. Entonces, el mensaje religioso también, sin caer en aquello de que Dios te lo mandó, disfrútalo. Agradece a Dios el cáncer que tienes, porque eso es una bendición. Hay que ser muy cruel. Yo no sé si alguien tiene el corazón para decirle a alguien eso, pero hay quien piensa así. Sin embargo, debemos suavizar aquella idea. Y encontramos cómo esa alianza, que nos habla el capítulo, la alianza de la ciencia con la religión. En algún punto en la historia se pelearon la ciencia y la religión, aunque al principio eran una sola. De pronto se
se creó como que eran roommates, compartían una casa y de repente se pelearon y quedaron enemigas. Y tuvo que llegar esta amiguita llamada filosofía a decirles, vengan otra vez. Y nosotros hoy encontramos en libros científicos, en ¿cómo llaman? Los journals de los científicos, cómo ellos ya hablan de la importancia de la filosofía en la explicación del trabajo científico. Porque eso, la mayoría de estos reportes solo lo entienden ellos. Pero ellos sienten necesidad de que el público se entere de esta información. Y ahí es que entonces ven necesidad en apoyarse en la filosofía. Que la filosofía no es más que el traer aquella información científica en un lenguaje y a un ámbito de la vida diaria de las personas. O de la vida que lo afecte personalmente. Entonces, con eso llegamos a la nueva era. Y todos estamos muy intrigados, ¿no? Estábamos con el que, ¿cuál era? Diciembre 22 era que era el final del mundo, ¿no? Y después alguien dijo, no, es que se le acabó el espacio al Maya que estaba haciendo el calendario y por eso paró ahí, no es que se va a acabar el mundo. Otros dicen, esta gente que tenía una emisora de radio que decía que en marzo, algo así, se iba a acabar el mundo. Después el hombre desapareció como un mes. Y todo el mundo quería preguntarle, ¿qué pasó? ¿No es que se acababa el mundo? Y entonces cuando él salió, respondió que solo Dios sabe por qué cambió la fecha. Está bien, salvó su cara con su explicación. Pero los espíritas y las personas que tienen un poquito de sentido común, y eso es muy importante en la doctrina espírita, el razonamiento. Yo puedo estar hablando aquí barbaridades, la razón de ustedes va a decir esto puede ser, esto no, tenemos que filtrar, y sobre todo conmigo, filtren mucho. Ese filtro nos hace traer todo ese bagaje que venimos acumulando a través de tantas existencias que ya tenemos y nos enfrenta ahora a esta nueva era que nos hablan los espíritus, que está este libro de Divaldo, Transición Planetaria y tantos otros recursos. El doctor Becerra ha dado varios mensajes y son mensajes, no son mensajes pesimistas, no son mensajes cataclísticos, pero son mensajes fuertes en el sentido de que ellos enfatizan mucho nuestra responsabilidad. Nosotros, el espírita convencido, no se justifica que caiga en pánico, que corramos desesperados ante las situaciones de la vida, que perdamos el control al punto de no poder funcionar porque las noticias que nos están llegando son muy malas. Porque la fe que tiene el espírita y la fe que tiene la persona, aunque no sea espírita, que haya seguido el camino de la humanidad a través desde esos 10 mandamientos hasta el mensaje de Jesús y todo el mensaje que la espiritualidad ha estado dando en los últimos siglos, llegan a la convicción, llegan al entendimiento de que hay un poder superior que controla todo y que es un sistema natural y que aunque haya destrucción a nuestro alrededor, es para el bien. Hay una razón positiva detrás de eso. Y aunque sufrimos por algo, ¿cómo es que dice? El dolor es obligatorio, el sufrimiento es opcional. Usted puede estar pasando aquel dolor y no comprender mucho por qué está pasando por eso. Pero entregarse al lamento, entregarse al sufrimiento, es nuestra decisión. Nadie nos obliga a eso. Entonces vamos a los hospitales y decimos, aquí están los pacientes con terminales. Y entramos y vemos gente riéndose. Y gente jugando con sus nietos, juguetes. Decimos, pero esto no es lo que yo me imaginaba que alguien con una enfermedad terminal tenía. Sí, el cuerpo de esa persona tiene esa enfermedad terminal, pero el espíritu de esa persona también sabe que este no es el fin, que este es un paso más.
que unos se van durmiendo, otros se van porque el tren los pisa, otros se van porque el avión se cae, otros se van porque la enfermedad los va consumiendo su cuerpo físico. Entonces, ¿qué hace diferencia entre esa persona y otro enfermo en una situación similar? El estado del espíritu, el convencimiento. ¿Y quién es el espíritu? Nosotros, nuestra conciencia, ese yo. Estudiamos, leemos, entra por aquí, queda por aquí, somos intelectuales, sabemos todo teóricamente, pero a nivel sentimental, a nivel de emociones, ya estamos practicando lo que estudiamos, ya estamos utilizando eso para filtrar otra vez, para filtrar las situaciones que nos pasan en la vida. Eso es lo que va a hacer diferencia. Entonces, la nueva era que nos habla los espíritus es ese tiempo diferente, que a nivel social, económico, a todo nivel, el mundo está al revés, todo está, ya nada de lo que era es. Y todo cambia tan rápido. Estábamos leyendo en estos días algo que hablaba de, estamos con una velocidad de los cambios que ya no se sabe a qué generación pertenecemos. Este señor que escribió el artículo decía, yo soy 6 años mayor que Zuckerberg, el de Facebook. Estoy supuesto a estar en la generación de él, ¿no? Yo no me siento, dice él. Yo siento que él es extraño totalmente a lo que es mis amigos y yo. Entonces, tan poquito como 6 años de diferencia ya te coloca en otra generación. Antes la generación eran 30 años. Cada 30 años pasan tal. Ahora es cada, qué sé yo. Entonces, ¿cómo nosotros aferrarnos a algo que es tan cambiante? ¿Cómo aferrarnos nosotros a ciertas cosas que tradicionalmente eran las cosas seguras? Pero hay algo que no cambia. Y vamos terminando ya por el principio. Nuestros 10 mandamientos. No importa lo que la ciencia haya avanzado, no importa lo que el centro de huracanes diga, no importa lo que todas esas cosas que están pasando, nuestros 10 mandamientos siguen ahí. Las enseñanzas de Jesús siguen ahí. La información de los espíritus de 1800, cuando Kardec trajo nuestra codificación, todavía está vigente. Que se pueden agregar informaciones, que se pueden ampliar en ciertas áreas, como en el área médica, sí. Pero entonces sí hay un puerto seguro, sí hay un lugar donde nosotros podemos llegar y colocar nuestra mente alrededor de esa información y pasar el aguacero, pasar el temporal, porque no es más que esto. Esta nueva era, este tiempo de transición, no es más que eso, un reajuste. Y entonces hay detalles de que si unos espíritus serán enviados a otros planetas. No nos preocupemos que cuando llegue el momento nos van a decir, pase por aquí, cruce allá, al fondo a la derecha. No se preocupen por eso. Vamos a tener quien nos diga qué hacer. Así como cuando nacimos, éramos un bebito ahí envuelto en agua y decimos, ¿y ahora qué? No, nacimos y había alguien que nos vistió, nos cuidó, hasta que ya nosotros nos vimos haciéndolo a otro ser que vino después. Sin drama, sin angustia. ¿Y qué va a pasar ahora? Lo que ha pasado siempre. Mi abuelo, el papá de mi mamá, yo no lo recuerdo como un ser muy sabio, ni nada por el estilo. Pero él le decía a mi abuela, ella decía, el mundo se va a acabar. Ellos nacieron en 1890, ella es de esa época de cambio de siglo. Y entonces decían, el mundo se acaba. Y mi abuelo decía, negra, el mundo se acaba para que se muere. Esa era su filosofía. Entonces, nosotros hoy ya decimos, no, la muerte no es el fin. El mundo no se acaba para que se muere. Pero a veces nos preocupa más es los que quedemos vivos o los que queden vivos. Porque a lo mejor morirse, nos vamos allá con André Luis, en nuestro hogar y allá a verlos ustedes. Mira cómo están allá pasando trabajo. No sabemos. Entonces a veces no sabemos si es peor irnos en una crisis o quedarnos después de la crisis aquí. Cuando pasa el huracán, cuando pasan cosas que no tenemos ni dónde dormir. Qué angustia, ¿no?
pero sabemos que va a venir la ayuda, que va a venir alguien, que vamos a ir casi un familiar. Entonces, a través de la historia ha habido esa secuencia de situaciones difíciles, y aquellos que han logrado ver más allá de lo obvio, aquellos que ven más allá de la simplicidad, logran tomar una experiencia más positiva. Y eso es lo que yo creo que nosotros, por estar aquí en la Casa Espírita, estamos buscando. Nosotros no nos conformamos con eso de la vida es una sola y hay que vivirla. No, yo creo que estamos lejos de eso. La vida hay que disfrutarla. Esto es disfrutar posiblemente la vida, estar aquí, escuchando, pensando, dedicando el tiempo que sabiamente está dentro de los 10 mandamientos. Dejar, ya no digamos sábado, porque hay una otra explicación porque ya no es el sábado, pero estamos dejando un tiempo, a lo mejor no 24 horas, pero estamos dando 2 horas, vamos a dar 3, semana que viene doy 1, pero estamos dando un tiempo de nuestra semana para pensar en eso, pensar no solamente alabar a Dios de una forma idolátrica, pero de una forma íntima. Voy a pensar en mi vida, voy a pensar en estas informaciones y tal vez tome algo que en la semana o más adelante yo pueda utilizar. Entonces, es interesante, resumiendo el capítulo, saber que nosotros como espíritas no somos una nueva generación, una nueva raza, un nuevo grupo de seres. Nosotros somos los mismos, nosotros somos una secuencia, somos parte. Cuando decimos, aquellos cristianos que mataron en las cruzadas, éramos nosotros. Cuando decimos, aquellos terribles, éramos nosotros. Nosotros hemos sido parte colectivamente de todo lo que ha pasado en la humanidad. Siempre culpamos a los nazis, siempre Hitler, oh, estás peor que Hitler, siempre usamos a Hitler como una referencia, sin pararnos a pensar que ese Hitler es una persona como nosotros. No, es un demonio, terrible, ese era Satanás. No, es una persona con características que sus acciones desencadenaron dolor, sufrimiento, pero para muchos fue la mejor época de sus vidas. Yo me imagino esos generales nazis, la gran vida, ¿no? Las mejores cosas del mundo estaban para ellos. Entonces, no hay nada tan malo en el mundo que no podamos nosotros relacionarnos a ellos con compasión. Ni hay nada tan bueno que nosotros no podamos también imitar. Ah, no, ese era Jesús. Yo no. Yo soy un pobre pecador que no entiendo nada. Jesús es Jesús. Sí, Jesús es un espíritu igual que nosotros, que a través de los siglos, a través del esfuerzo, llegó y ha llegado y sigue llegando donde está. Entonces, esa visión resume este capítulo 1, cuando Jesús nos dice, yo no vengo a abrogar la ley, diciéndonos a los cristianos que respetemos, que miremos como una secuencia todo aquel proceso, que la ciencia no es enemiga nuestra, la ciencia y la religión tampoco, pero necesita un punto de contacto que es la filosofía. Entonces todos tenemos que ser, como decíamos antes, músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Decimos, todos tenemos un poquito de religioso, científico y filósofo. Y así vamos entonces a comprender el mensaje tan completo y tan interesante que trae el espiritismo para nosotros. Los que se limitan a la parte científica no son realmente espíritas. Los que se dedican solo a la parte religiosa tampoco están practicando el espiritismo realmente en su forma amplia. Tenemos espíritus dedicados a ciertas áreas, espíritus especializados. Emmanuel, un mensaje evangélico constante. Para cada situación de nuestra vida hay un mensaje de Emmanuel, uno o más de uno. A veces hay más de uno.
Entonces, con esto vamos a cerrar. Hago la oración, ¿sí? No. ¿Yo? Sí. Esperando que hayan podido filtrar, razonar, tomar notas mentales y poder en la casa revisar este capítulo que sin duda es muy actual, como muchos de los temas que nos trae el espiritismo. Y ahora entonces cerremos nuestros ojos para agradecer haber podido estar aquí reunidos en esta casa que nos abre sus puertas y nos brinda esta oportunidad de compartir en un ambiente fraterno, en un ambiente seguro, protegidos de la lluvia, del sol, de los elementos naturales, pero también muchas veces de este mundo que nos parece cruel y tan duro, pero que aquí entre estas paredes podemos descansar, recargar energías, reflexionar sobre el camino que toman nuestras vidas en cada momento, sobre las decisiones que tomamos, y agradeciéndote, Señor, y pidiéndote fuerzas para continuar adelante en este camino que hemos decidido tomar de la reforma íntima, del estudio espírita, y sobre todo, Señor, el camino de la reforma personal, de ser mejor personas, no solo por nosotros mismos, sino también para hacer una vida mejor a aquellos que nos rodean, aquellos que comparten nuestro ambiente en el hogar, en el trabajo, aquí en nuestro centro y en la vida diaria. Te pedimos, Señor, por aquellas personas que no pudieron llegar en este día, que podamos enviarles un abrazo fluídico, un pensamiento de cariño y brindarles los fluidos necesarios para que puedan continuar adelante en su semana, así como en este día, agradeciendo al equipo de PACE, el equipo espiritual y también el equipo humano que brinda sus fluidos para nuestro beneficio, para hacer de nuestro ambiente un lugar de aprendizaje, de entendimiento y de mejoramiento, crecimiento siempre. Gracias, Señor, y acompáñanos de regreso a casa. Que así sea.